En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la cuarta semana de Pascua. Seguimos celebrando con gozo y alegría que el Señor ha resucitado, que está vivo y está presente en medio de nuestras celebraciones. También damos gracias por la elección del nuevo pastor de la Iglesia, el Papa León XIV. Pero hoy es día 13 de mayo y entonces tenemos que mirar hacia nuestra hermana Portugal, donde se celebra, y nosotros también lo celebramos, Nuestra Señora de Fátima. Hoy es la Virgen de Fátima, que en 1917, como sabéis, se presentó ante esos 3 niños de una aldea. Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Hacía muy poco tiempo, meses, que había habido la Revolución Rusa, pero estos niños, como es lógico, con 10 y con 8 y 7 años, no sabían nada de todo eso. Y sin embargo, se le presenta la señora vestida de blanco y les pide que recen el rosario, que recen por los pecadores y para que el mundo consiga la paz. Bueno, ese mensaje ha llegado hasta nosotros también en el día de hoy. Los 2 niños más pequeños, Francisco y Jacinta, mueren al poco tiempo. Estamos hablando de 1917 y 1919 y 1920 mueren Francisco y Jacinta. Solo queda Sor Lucía, niña de 10 años, pero que luego profesó como religiosa y llegó hasta una edad avanzada. El Papa Juan Pablo II beatificó a los 2 niños y en presencia y acompañado precisamente por Sor Lucía, que llegó hasta una edad muy avanzada, y entonces, acompañando al Papa Juan Pablo II, beatificaron allí en Fátima a los 2 pequeños. Bueno, pues el mensaje sigue siendo actual, que oremos por los pecadores, es decir, por nosotros, que todos somos pecadores, que recemos por los pecadores y que nos acojamos a la Virgen María como Madre nuestra. Vamos a comenzar estos sagrados misterios y lo hacemos como siempre, reconociéndonos pecadores, y en un momento de silencio pedimos perdón al Señor y nos encomendamos a su misericordia. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo también Madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día
con mayor eficacia el reino de Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuerzas están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Se suele decir que no hay bien que por mal no venga. Bueno, pues el mal
como hemos escuchado en la primera lectura, ha sido el martirio, la muerte de Esteban. Pero el bien es que, gracias a eso, a la muerte y al martirio de Esteban, muchos discípulos huyen de Jerusalén y entonces llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que nos dice la lectura de hoy, y entonces empiezan a predicar allí. Empiezan a predicar primero a los judíos y luego hay otros que también, aunque no pertenecen a los judíos, son griegos, por lo tanto, según la mentalidad entonces, paganos, también empiezan a escuchar y se les anuncia la buena nueva del Señor Jesús. Y nos dice la lectura de hoy, como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Por eso os digo, el mal era el martirio de Esteban, el bien es que gracias a eso hay muchos, incluso griegos, que escuchan la buena nueva del Señor Jesús y se convierten. Y entran en escena Bernabé, que ha sido enviado al oír esto en Jerusalén, en la Iglesia Madre. Entonces envían a Bernabé a estas tierras para ver qué está pasando y cómo el Señor está extendiendo su mano también a los gentiles, a los paganos. Y entonces Bernabé llega a Antioquía y se alegra y exhorta a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. No nos da nombres, nada más que de Bernabé, de todos esos que antes habían estado predicando la palabra del Señor, la buena nueva. No nos da nombres. Probablemente podemos llamar que son misioneros anónimos, porque ellos predican la palabra de Dios y sus nombres no los conocemos, pero realizan la misión. Misioneros anónimos. Y entonces Bernabé se alegra, los exhorta a que sigan unidos en el Señor, porque el propio Bernabé nos dice, la palabra de Dios de hoy, nos dice que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y la multitud se adhirió al Señor. ¿Pero qué es lo que hace Bernabé? Pasado un tiempo se va a Tarso, donde conoce a Saulo, o ha conocido a Saulo, que se ha convertido y que también tiene pasión por predicar al Señor Jesús. Y va en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Y allí entre los dos, Bernabé y Pablo, siguieron durante un año, nos dice la lectura, predicando la palabra de Dios, juntos viviendo la vida de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Y termina la lectura diciéndonos, aquí en Antioquía es donde empieza a llamarse a los seguidores de Jesús cristianos. Hay un dicho en la cultura semítica, en la cultura hebrea, que decía que aquel que no tenía nombre no existía. Bueno, pues ahora los cristianos empiezan a tener nombre y empiezan a existir como tales. Ya no son una secta que ha roto con los judíos, ya no son esa secta, ya no son unos descontentos de la ley de Moisés. No, ahora ya es una fe concreta en el Mesías, que es Jesucristo el Señor. Y entonces, como seguidores de Cristo, empiezan a llamarles cristianos. Ese es nuestro nombre, esa es nuestra carta de naturaleza, ese es el espaldarazo que dan estos primeros cristianos
a la comunidad cristiana. ¿Y todo eso por qué? Todo eso porque, como dice el Evangelio, nos consideramos ovejas del rebaño de Jesús. Porque Él mismo lo dice cuando le preguntan, bueno, dinos si eres o no eres el Mesías, pero si ya os lo he dicho, sobre todo con mis obras. Y no me creéis porque las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros seguís sin creerlo, porque no sois mis ovejas. Por el contrario, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Eso es lo que nos promete Jesús, pertenecer a su rebaño, seguirle, escuchar su voz y Él nos da la vida eterna. Ese es el gran premio que tenemos los que seguimos a Jesús. Él nos da la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha dado a Él, como dice el Evangelio, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y termina haciendo la gran confesión. Yo y el Padre somos uno. Lo que me oís a mí, se lo estáis oyendo al Padre. Los que me seguís a mí, estáis siguiendo al Padre. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por pertenecer a ese pueblo, a ese rebaño. Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y como os decía al principio, celebramos hoy la fiesta de la Virgen de Fátima, una fiesta que verdaderamente está extendida por todo el mundo, pero a nosotros, como vecinos de Fátima, de Portugal, nos llega como más de cerca. Rara es la persona que no ha ido a Fátima a rezar allí a la Virgen. Y como os decía, el propio Juan Pablo II, que curiosamente tuvo también en el año 81, el 13 de mayo, tuvo aquel atentado, si recordáis, de aquel turco Aliatka, que estuvo pues al pie de la muerte, Juan Pablo II. Y él interpretó que precisamente la Virgen de Fátima le había salvado. Y por eso al año siguiente, a los 2 años, no lo recuerdo, fue a Fátima para dar gracias a Dios a través de la Virgen. Y ahí es donde beatificó a estos 2 pequeños, a Jacinta y a Francisco. Fue porque interpretaba que la Virgen de Fátima le había salvado. Era el día de ella, era un 13 de mayo. Bueno, pues nosotros tenemos también que dar gracias a Dios por todo lo que nos ofrece, por todo lo que nos da. Pero también, tal como era el mensaje a los niños de Fátima, que recemos el rosario, que recemos por los pecadores y que también nosotros un día encontremos como ovejas del rebaño que somos de Cristo la salvación en ese Señor al que seguimos. Vamos a dar gracias a Dios en la Eucaristía y a pedirle al Señor que siempre seamos fieles a la palabra que Él nos dirige. Ponemos de pie para continuar nuestra Eucaristía. Hermanos, regenerados a la vida nueva por la participación en los misterios de Cristo, muerto y resucitado por nosotros, dirigimos nuestra oración al Padre confiando en la materna intercesión de María. Por la Iglesia, para que, conducida por el Espíritu, viva en nuestro tiempo la memoria de las palabras y las obras de Jesús
y sea su testigo mediante la santidad de vida de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, turbada frecuentemente por la violencia y la muerte, para que, fijando la mirada en Cristo Señor, pueda renovarse en la luz de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos han perdido el sentido de la vida, para que, más allá de la noche del dolor, sepan descubrir con María y las mujeres del Evangelio la luz radiante del día que vence las tinieblas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que aprendamos de María a acercarnos a la Eucaristía con humildad de corazón, para vivir la bienaventuranza de los que creen sin haber visto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, tú que acoges siempre las oraciones de los pequeños y los pobres, por intercesión de María, nuestra Madre, haz que vivamos en la libertad de tus hijos y experimentemos la alegría del banquete pascual. Te lo pedimos por Jesucristo resucitado de entre los muertos, Él que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos alegres, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos,
asociarnos a sus voces diciendo con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Fátima, Ángel, José, Lola, Segismundo, Alfonso, María Luisa, Amparo, Elena, Rodolfo, Amparo y todos como acción de gracias. Y acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos como hermanos, y alegres por sabernos hijos de Dios, damos gracias al Padre y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabemos al Señor y a su Madre, la Virgen María. Podéis ir en paz.